¿Qué había antes de la creación? ¿De dónde viene Dios? ¿Cómo puede haber existido desde siempre sin un principio? Estas son preguntas que han desconcertado a la humanidad durante siglos, y hoy vamos a revelarte lo que la Biblia dice al respecto. Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar por completo tu visión de Dios y del universo. Muchos buscan respuestas en la ciencia y la filosofía, pero la verdad más profunda solo puede encontrarse en la palabra de Dios. Y si no entendemos este misterio, podemos estar perdiendo una de las claves más poderosas de nuestra fe, así que quédate hasta el final, porque hoy desentrañaremos este enigma con revelaciones impactantes que pueden transformar tu vida espiritual. Antes de empezar, déjame preguntarte, ¿alguna vez has intentado imaginar a Dios antes de que existiera el tiempo y el espacio? Escribe en los comentarios lo que piensas, y vamos a descubrir juntos esta verdad. Por cierto, muchas personas ven nuestros videos, pero aún no están suscritas al canal. Si amas la palabra de Dios y quieres seguir descubriendo misterios ocultos en la Biblia, suscríbete ahora y activa las notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos contenidos que fortalecerán tu fe. Vamos a empezar. Desde los albores del pensamiento humano, la gran pregunta ha persistido: ¿de dónde vino Dios? La mente finita lucha por comprender a un ser sin principio ni fin. Si todo lo que conocemos tiene un origen, un punto de partida, ¿cómo es posible concebir una existencia que simplemente es? Aquí es donde la razón y la fe se encuentran en un delicado equilibrio. La Biblia Sagrada nos presenta a Dios no como un ente creado, sino como el Yo Soy, Éxodo 3:14, aquel cuya existencia es autosuficiente. En las historias bíblicas, los profetas y patriarcas nunca cuestionaron su origen, sino que aceptaron su eternidad como una verdad absoluta. Sin embargo, en el mundo moderno, donde la ciencia y la lógica buscan explicaciones tangibles, la naturaleza eterna de Dios sigue siendo un misterio que desafía nuestra comprensión. Más allá de la razón humana, el concepto de eternidad desafía toda lógica. La ciencia nos enseña que todo tiene una causa, que cada evento proviene de otro anterior. Sin embargo, Dios trasciende esta cadena de causa y efecto. En profecías bíblicas y revelaciones divinas, encontramos repetidamente la afirmación de que Dios existía antes del tiempo y que su reino no tiene fin. Salmos 90, 2. Esta noción puede parecer incomprensible para la mente humana, acostumbrada a pensar en términos de pasado, presente y futuro. Sin embargo, cuando observamos el diseño perfecto del universo, desde la inmensidad de las galaxias hasta la complejidad de una célula, vemos reflejos de un creador que no está limitado por el tiempo ni el espacio. La arqueología bíblica ha revelado inscripciones antiguas y escritos que reflejan cómo civilizaciones enteras reconocían a un Dios eterno, incluso antes de la revelación completa de las Escrituras. Si Dios es eterno, entonces su propósito y su plan también lo son. Esto significa que su amor, su justicia y sus promesas de Dios son inmutables. En el Antiguo Testamento, vemos cómo Él pactó con Abraham, Moisés y David, estableciendo un compromiso eterno con su pueblo. En el Nuevo Testamento, este pacto se extiende a toda la humanidad a través de Jesús Cristo, quien se presenta como el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Apocalipsis 22:13. La eternidad de Dios no es un concepto abstracto, es una garantía de que su fidelidad nunca cambia. Cuando miramos el mundo a nuestro alrededor y enfrentamos incertidumbre, podemos aferrarnos a la verdad de que Dios siempre ha estado y siempre estará con nosotros. La existencia de lo eterno es un tema que ha sido debatido por siglos en el ámbito filosófico y científico. Algunas teorías sugieren que el universo mismo es eterno, mientras que otras postulan la posibilidad de múltiples dimensiones o realidades alternas. Sin embargo, incluso dentro de estos debates, la necesidad de un primer principio es inevitable. Los matemáticos reconocen la existencia de verdades absolutas que no dependen del tiempo o la materia. Si aceptamos que las leyes de la física y las matemáticas son constantes, ¿por qué no considerar a Dios como el fundamento eterno de todo? La cultura judía y cristiana siempre ha sostenido que Dios es la fuente de toda existencia, y sin Él, nada sería posible. Esta noción de eternidad nos lleva a una profunda reflexión sobre nuestra propia existencia.
Si Dios es eterno y su plan también lo es, entonces nuestra relación con Él tiene consecuencias que van más allá de esta vida. No somos meros accidentes cósmicos, sino seres creados con propósito. La salvación y redención que encontramos en Cristo nos invitan a formar parte de esta eternidad, no como meros espectadores, sino como hijos de Dios. Mientras la ciencia busca respuestas en las estrellas y en las partículas subatómicas, la Biblia Sagrada nos recuerda que la respuesta a los misterios más profundos del universo comienza con una verdad fundamental: en el principio, Dios. Génesis 1:1. Si todo lo que conocemos tiene un comienzo, ¿cómo es posible concebir a un Dios que simplemente ha existido desde siempre? La mente humana está condicionada a buscar patrones y secuencias lógicas. Desde la infancia, aprendemos que cada efecto tiene una causa, que todo lo que existe proviene de algo anterior. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a la realidad de un ser que no fue creado, sino que simplemente es, nos encontramos con un concepto que desafía nuestra capacidad de razonamiento. En la Biblia Sagrada, Dios se revela como el principio y el fin, Isaías 44:6, un ser que trasciende el tiempo y la materia. Las historias bíblicas nos muestran cómo su presencia ha sido constante a lo largo de la existencia humana, guiando, corrigiendo y revelando su voluntad de generación en generación. La ciencia moderna ha intentado explicar la existencia del universo a través de diversas teorías. Desde la expansión cósmica del Big Bang hasta la hipótesis de los multiversos, la búsqueda del origen de la realidad ha sido incansable. Sin embargo, cada modelo científico llega a un punto en el que debe admitir una verdad inquietante: el universo tuvo un comienzo. Y si tuvo un comienzo, ¿qué o quién lo originó? Aquí es donde la ciencia y la fe convergen en un misterio que no puede ser resuelto únicamente con ecuaciones o experimentos. Las profecías bíblicas y los escritos sagrados han señalado desde tiempos antiguos que Dios es la causa no causada, el motor inmóvil que Aristóteles describió en su filosofía. No está sujeto a las reglas de causa y efecto, porque Él mismo es la fuente de todas las cosas. Cuando Jesús caminó sobre la tierra, enfrentó directamente esta cuestión. En una conversación con los fariseos, declaró: antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8:58. Con estas palabras, no solo afirmaba su preexistencia, sino que se identificaba con el nombre divino que Dios reveló a Moisés en la zarza ardiente. Este es un punto crucial en la arqueología bíblica y en la comprensión de la fe cristiana. Cristo no era solo un maestro, sino la manifestación del Dios eterno en forma humana. Su existencia no comenzó en Belén, sino que ha sido desde la eternidad. Esta afirmación desconcertó a muchos en su tiempo y sigue siendo un punto de controversia hoy en día. A pesar de los avances científicos y las exploraciones filosóficas, hay cosas que simplemente están más allá de nuestra comprensión. Podemos observar las estrellas, estudiar las partículas subatómicas, analizar los registros históricos, pero hay un límite en lo que podemos conocer con nuestra mente finita. Sin embargo, la revelación divina nos ofrece algo que la ciencia no puede proporcionar: la certeza de que hay un propósito detrás de todo. Si Dios siempre ha existido, entonces su plan para la humanidad también ha existido desde siempre. La cultura judía y cristiana ha sostenido durante milenios que la existencia no es un accidente, sino una obra maestra diseñada con precisión. Al final, la pregunta no es solo si Dios ha existido desde siempre, sino qué significa eso para nosotros. Si Él es eterno, entonces su amor, su justicia y sus promesas de Dios también lo son. Si Jesús es Dios hecho carne, entonces su mensaje no es solo una enseñanza filosófica, sino una invitación a participar de esa eternidad. La mente humana puede nunca comprender completamente la naturaleza de Dios, pero el corazón puede reconocer su presencia y responder con fe. Y así, la búsqueda de respuestas no termina en la ciencia ni en la teología, sino en una relación viva con aquel que simplemente es. Desde una perspectiva humana, todo lo que existe está limitado por tres dimensiones fundamentales: tiempo, espacio y materia. No podemos concebir la realidad sin ellas, pues forman el tejido mismo de nuestra existencia. Sin embargo, la Biblia Sagrada nos muestra que Dios está más allá de estas restricciones.
Génesis 1:1 declara con autoridad: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta simple frase contiene un profundo significado. En el principio señala el tiempo, los cielos representan el espacio y la tierra la materia. En un solo versículo, Dios establece los pilares de la realidad tal como la conocemos. Pero si Él los creó, entonces no está sujeto a ellos. Dios existe fuera del tiempo, del espacio y de la materia, lo que significa que sus pensamientos, acciones y planes no están limitados por el flujo del universo. Para los seres humanos, el tiempo es una línea que avanza inexorablemente. Nacemos, crecemos, envejecemos y finalmente enfrentamos la muerte. Pero Dios no está atrapado en este flujo. Para Él, el pasado, el presente y el futuro son una misma realidad. En el Antiguo Testamento, el profeta Isaías escribió: Yo soy Dios, y no hay otro, Dios, y no hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio. Isaías 46, 9-10. La capacidad de ver el futuro con claridad absoluta es algo incomprensible para la mente humana, pero está confirmada en las profecías bíblicas que han sido cumplidas con asombrosa precisión. Desde el nacimiento de Jesús hasta el destino de Israel, las Escrituras han demostrado que Dios no está sujeto a la incertidumbre del tiempo. El espacio es otro límite que define nuestra existencia. No podemos estar en dos lugares al mismo tiempo, pero Dios sí. Su omnipresencia significa que no está confinado a una localización específica. El rey David escribió en el Salmo 139, 7-8, ¿A dónde me iré de tu espíritu, y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. En las historias bíblicas, vemos esta realidad manifestada en eventos como la zarza ardiente con Moisés, la nube de gloria en el tabernáculo y la presencia de Dios en el templo de Salomón. Pero en el Nuevo Testamento, esta presencia divina toma una forma aún más cercana, Jesús mismo habitando entre los hombres. Dios no solo trasciende el espacio, sino que elige habitar en medio de su pueblo. La materia, finalmente, es el elemento tangible del universo. Todo lo que podemos tocar y ver está compuesto de átomos y partículas. Sin embargo, Dios no está hecho de materia. Jesús lo explicó claramente cuando dijo: Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4:24. Este concepto es esencial para comprender su naturaleza. Si Dios fuera de materia, estaría sujeto a desgaste, cambio y decadencia, como todo lo que conocemos. Pero su esencia es incorruptible, eterna y perfecta. En la arqueología bíblica, muchos intentaron representar a Dios con imágenes de piedra, oro o madera, pero los profetas constantemente advertían que ningún objeto podía capturar su verdadera esencia. Comprender que Dios está más allá del tiempo, el espacio y la materia cambia completamente nuestra percepción de Él. No es un ser distante ni limitado por las leyes que gobiernan nuestra realidad. Su eternidad significa que sus promesas de Dios nunca caducan. Su omnipresencia implica que nunca estamos solos. Su naturaleza espiritual asegura que no cambia ni se corrompe. Esto tiene implicaciones profundas para nuestra salvación y redención. Si Dios es eterno, su amor y misericordia también lo son. Y si Jesús es la encarnación de este Dios infinito, entonces su sacrificio tiene un valor eterno. La realidad que conocemos es solo una sombra de lo que está por venir, porque Dios no está limitado a este mundo. Desde el primer versículo del Antiguo Testamento, la Biblia Sagrada nos presenta una estructura fascinante. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1. En estas palabras encontramos tres elementos esenciales: tiempo, espacio y materia. Esta triple estructura no es una coincidencia, sino una firma divina impresa en la creación misma. Al igual que el universo, Dios también se ha revelado en una naturaleza trina, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este concepto, conocido como la Trinidad, ha sido objeto de estudio y debate durante siglos, pero su reflejo en la estructura del cosmos muestra cómo la realidad misma apunta a su creador. El tiempo, el espacio y la materia son inseparables.
No se puede tener uno sin los otros dos. El tiempo, por ejemplo, se divide en pasado, presente y futuro, pero los tres forman una sola línea temporal. El espacio tiene tres dimensiones: largo, ancho y alto. La materia existe en tres estados principales: sólido, líquido y gaseoso. Esta estructura tripartita no es casualidad. Desde la perspectiva de la cultura judía y cristiana, estos patrones nos enseñan que la naturaleza de Dios está impresa en todo lo creado. Así como el universo está compuesto por una trinidad de realidades, Dios mismo se ha manifestado en tres personas, aunque sigue siendo un solo Dios. La manifestación de la Trinidad se ve claramente en los milagros de Jesús y en su propio bautismo. En Mateo 3, 16-17, cuando Jesús es bautizado en el río Jordán, el Espíritu Santo desciende como paloma y la voz del Padre declara desde el cielo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Aquí vemos a las tres personas divinas actuando al mismo tiempo, cada una con un rol, pero sin perder la unidad. Este evento es crucial porque demuestra que Dios no es solo una idea abstracta, sino un ser que interactúa con la humanidad de manera activa. A lo largo de las historias bíblicas, la Trinidad se ha manifestado de diversas formas. En la creación, Dios el Padre da la orden, el Hijo, la Palabra, ejecuta y el Espíritu Santo se mueve sobre las aguas. En la redención, el Padre envía al Hijo, el Hijo da su vida y el Espíritu Santo transforma los corazones. Y en la vida del creyente, la presencia de Dios se experimenta a través de su guía, su sacrificio y su consuelo. Esta es la razón por la que la salvación y redención no pueden ser entendidas sin la Trinidad. Si Jesús fuera solo un hombre, su sacrificio no tendría valor eterno. Si el Espíritu Santo no estuviera activo, nadie podría experimentar una transformación genuina. Y si el Padre no fuera eterno, sus promesas no tendrían fundamento. Al final, la Biblia Sagrada no solo revela quién es Dios, sino que nos muestra cómo entender su naturaleza a través de lo que ha creado. La estructura del universo es un reflejo de su carácter y su diseño revela intencionalidad. No vivimos en un mundo caótico o aleatorio, sino en un cosmos ordenado por un creador que ha dejado su firma en todo lo que existe. Así, la Trinidad del universo no es solo un concepto teológico, sino una evidencia tangible de que Dios ha impreso su identidad en la creación. Desde tiempos antiguos, la humanidad ha tratado de responder a una pregunta fundamental: ¿de dónde venimos? Mientras la Biblia Sagrada afirma que Dios es el creador del universo, muchos filósofos y científicos han buscado explicaciones alternativas. A lo largo de la historia, diversas teorías han surgido para intentar responder al misterio del origen. Algunos han propuesto que el universo es eterno, otros que surgió de la nada a través del Big Bang, e incluso hay quienes defienden la existencia de múltiples universos. Sin embargo, ninguna de estas hipótesis logra eliminar la necesidad de un principio absoluto. Incluso la ciencia reconoce que todo lo que tiene un comienzo debe tener una causa. Si el universo tuvo un inicio, ¿qué lo originó? Aquí es donde la fe y la razón se encuentran, pues lo que la ciencia no puede explicar completamente, la Biblia Sagrada lo revela con claridad. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1. Los filósofos griegos como Aristóteles hablaban de un motor inmóvil, un ser que puso en marcha el universo sin haber sido movido por nadie más. En la arqueología bíblica, encontramos que muchas culturas antiguas tenían relatos sobre la creación del mundo, pero ninguno con la profundidad teológica de la Biblia. En las historias bíblicas, Dios no solo es un creador, sino que es un ser personal, que establece propósitos y mantiene su creación con sabiduría. En contraste, muchas filosofías modernas intentan describir un universo sin propósito, producto del azar. Pero cuando observamos la precisión con la que las leyes del cosmos están diseñadas, resulta difícil creer en una mera coincidencia. La existencia de Dios no es solo una cuestión de fe, sino también de lógica. El científico Isaac Newton afirmó que el universo estaba tan bien ordenado que debía haber sido diseñado por una inteligencia superior. Albert Einstein, aunque no era creyente en un Dios personal,
quedó asombrado por la armonía del cosmos y admitió que detrás de tanta perfección debía haber una mente superior. Desde la perspectiva cristiana, esta armonía no es solo evidencia de un creador, sino de un Dios que revela misterios y deja su huella en la naturaleza. En Romanos 1:20, el apóstol Pablo declara, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. En otras palabras, la misma existencia del universo es un testimonio de Dios. A pesar de los avances científicos, hay preguntas que siguen sin respuesta. ¿Por qué existe algo en lugar de nada? ¿Por qué las leyes del universo son tan precisas? ¿Por qué el ser humano busca propósito? El Apocalipsis nos muestra que la historia de la humanidad no es un ciclo sin sentido, sino un relato con un principio, un desarrollo y un desenlace determinado por Dios. Las profecías bíblicas anuncian un futuro en el que la creación será renovada, donde el mal será derrotado y donde la humanidad finalmente comprenderá la plenitud del propósito divino. Lejos de ser opuestas, la ciencia y la fe pueden caminar juntas. Mientras la ciencia investiga cómo funciona el universo, la fe responde por qué existe. El Nuevo Testamento nos invita a confiar en Dios no como una respuesta simplista, sino como la verdad que da sentido a todas las cosas. Al final, la pregunta no es solo si Dios existe, sino qué hacemos con esa realidad. Porque si Dios es real, entonces todo cambia, nuestra vida, nuestra misión y nuestro destino. Ahora que hemos explorado este gran misterio, quiero saber tu opinión. ¿Cómo imaginas a Dios antes de la creación? ¿Cuál de estos conceptos te impactó más? Escribe en los comentarios, estaré leyendo y respondiendo. Si este video te ayudó a fortalecer tu fe, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones.